en los líquidos, sobre todo en el líquido cefalorraquídeo, dependiendo dónde nosotros estamos sospechando la infección. Obviamente no vamos a hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo si estamos sospechando de una neumonía, ¿no? Entonces por ejemplo, la meningitis, la neumonía, todo eso tienen sus signos y sus síntomas, ¿no? Una meningitis, ¿qué signos y síntomas van a tener? Cuello rígido. ¿Perdón? El cuello rígido. ¿Qué se llama eso? Semiológicamente. Va a haber una rigidez, ¿no? Entonces también va a haber algunos signos que también los vamos a ver. Obviamente si estamos sospechando en una neumonía, que vamos a escuchar estertores o rompus, o tal vez alguna sibilancia, o puede ser también la abolición del murmullo vesicular, vamos a pedir una radiografía, ¿no? Si viene ese paciente con un abdomen en tabla, obviamente vamos a pedir una ecografía abdominal. Y por último, si la radiografía y la ecografía no nos dan algunos datos más específicos, pues pediremos lo que es una tomografía computarizada, ¿no? Si es tórax, cráneo, podemos pedir simple, pero si es abdomen, pelvis, sí o sí tenemos que pedir con contraste, ¿no? Obviamente pacientes renales tenemos que valorar la parte de lo que es la creatinina, porque saben que el contraste produce una pequeña lesión a nivel renal. Entonces un paciente renal, o que estos pacientes ya van a estar con la creatinina elevada, someterles a una tomografía abdominal con contraste, como que hay que valorar riesgo-beneficio. No les estoy diciendo que está contraindicado, pero hay que valorar, ¿le sirve, no le sirve, le va a ser útil, no útil, qué tanto va a causar daño renal? Después de esto tenemos que ver la función orgánica. Tenemos que pedir nosotros pruebas de función renal. Las pruebas de función renal, como es la creatinina, la urea, el nitrógeno ureico. La parte de los electrolitos también es muy importante, porque puede ser que este paciente tenga una hiponatremia, una hipocalemia, o la parte de hipercalemia o hipernatremia también, que eso puede ser también lo que esté causando lo que es las alteraciones a nivel de la conciencia. La parte de la función hepática es muy importante. Tenemos que ver si es que ese hígado no es también el que está fallando, ¿no? Entonces, como ustedes saben, las pruebas de función hepática vienen a ser lo que son las bilirrubinas, que hay que pedir siempre la directa, la indirecta, la total, lo que son las transaminasas, la GOT, la GPT, lo que es la fosfatasa alcalina, pero sobre todo, ¿cuál es la prueba que mayor nos va a ayudar para ver esa funcionalidad de ese hígado, que ese hígado esté funcionando? Generalmente nos confundimos, ¿no? Decimos cuál es el laboratorio que nos mide lo que es la funcionalidad del hígado, y la mayoría pone lo que son las bilirrubinas, las aminasas, fosfatasa alcalina, cuando eso esté errado. Lo que nos va a medir la funcionalidad del hígado, ¿qué es? Lo que es la coagulación, el TPINR. Entonces, eso, si el TPINR está prolongado, significa que ese hígado está tal vez un poco lesionado, ¿no? Obviamente las plaquetas, ¿por qué? Porque si estamos hablando de un proceso séptico, puede ser que nuestras plaquetas también estén disminuidas, y esto nos puede producir hemorragias con el tiempo. Y obviamente los dedímeros también, que nos va a dar una pauta en la parte laboratorial. Hemos hecho la evaluación clínica, la evaluación laboratorial. Ahora nos toca ver lo que es el tratamiento. Prácticamente todo tiene lógica. Si necesitamos ver la parte de la vía respiratoria, necesitamos ver ese paciente es de alto riesgo de intubación. Puede ser que ese paciente esté con bastante dificultad respiratoria, que esté con una taquipnea bastante importante, que esté desaturando. Entonces ese paciente, lastimosamente, hay que ponerle tubo, no queda de otra. Segundo, una vez que hemos decidido esto, tenemos que poner el oxígeno al 100% inicialmente, y después posteriormente se va a bajar. Generalmente el volumen corriente en un paciente que esté intubado se calcula a 6 ml por kilo de peso. Este peso tiene que ser no el peso que nosotros medimos, que nos subimos a la balanza y nos saca un peso, no. Tiene que ser el peso corporal ideal si vamos a utilizar la ventilación. A nivel de la circulación, pues hay que ver los protocolos. Vamos a ver si estos pacientes solamente con líquidos van a reaccionar, o vamos
necesitar lo que son vasopresores, inotrópicos, si ese paciente va a necesitar una transfusión sanguínea. ¿Todo esto para qué? Para tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Y obviamente nuestra presión venosa central tiene que ser entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Todo esto también buscando el objetivo de que nuestro hematocrito esté por encima del 30% y nuestra saturación venosa de oxígeno que por lo menos sea mayor a 70% inicialmente, ¿no? Porque después queremos que este paciente llegue a oxigenar entre más del 90%. Obviamente en todos estos pacientes tenemos que considerar el poder poner un catéter en la arteria pulmonar, esto para medir lo que es la presión en la arteria pulmonar, y podemos, después de eso tenemos que nosotros pedir o una radiografía o un ecocardiograma para conocer si es que hay. El ecocardiograma prácticamente es para ver si hay alguna enfermedad cardiovascular. ¿Qué nos va a determinar el ecocardiograma? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si es que hay alguna valvulopatía, si es que hay alguna endocarditis o hay algún otro proceso séptico a nivel del corazón. Obviamente después tenemos que ver la parte de los fármacos. Tenemos que utilizar fármacos de amplio espectro. No vamos a utilizar una simple penicilina. Ya tendremos que ver la opción de utilizar lo que es el imipenem, vancomicina, algunos linezolid y demás cosas, o cosa de que cubramos la mayor parte de los gérmenes y que no se nos escape ninguno, ¿no? Pensando en que tenemos que cubrir gram positivos, gram negativos. En algunos lados, aquí en nuestro medio no es muy frecuente, algunos piden lo que es la proteína C activada, esto que es un reactante de fase aguda. Obviamente también se pide lo que es el Apache 2, que lo vamos a ver en qué consiste, cuáles son los criterios del Apache. Generalmente cuando son 25 puntos que se miden en el Apache, que eso de ahí nos va a decir si estamos ante un proceso séptico o no. Y obviamente esto nos va a decir si hay dos fallas de dos órganos, y hay que considerar la administración de la hidrocortisona o de los corticoides, que después les voy a explicar. Está ahorita un poquito controvertido su uso, ¿no? Algunos dicen sí usar, otros dicen no usar, ¿no? Entonces cada quien tiene su fundamento. Después de que hemos visto la parte de los antibióticos, tenemos que evaluar cuál es el origen de esas sepsis. O sea, inicialmente lo vamos a estabilizar al paciente en emergencias, lo vamos a trasladar a la unidad de terapia intensiva, y ahora que nos queda tenemos que averiguar de dónde es ese foco. Y por último tenemos que fijar los focos de la sepsis. Nuevamente volvemos a repetir si es un absceso, empiema, respiratorio, abdominal y todo eso que nosotros tenemos que llegar al diagnóstico final. Si se dan cuenta, prácticamente la sepsis tiene muchos diagnósticos diferenciales. Si hablamos de lo que es un shock séptico, hay que hacer diagnóstico diferencial con aquellos que no están cursando con un shock séptico, como por ejemplo, ¿cuáles? La pancreatitis es un diagnóstico diferencial porque el paciente igual llega a veces con compromiso a nivel de la conciencia, llega a veces en mal estado general, entonces hay que ver como diagnóstico diferencial. Otro, lo que son los síndromes de dificultad respiratoria aguda, las neumonitis por aspiración, que estos generalmente pasan sobre todo en aquellas personas de la tercera edad donde no están manejando bien las secreciones o accidentalmente el paciente vomita, no lo han asistido, el paciente se lo traga el vómito y pues lastimosamente por no arrojar a la cama y demás el paciente se lo traga y lastimosamente entra a la parte de la vía respiratoria. Y ahí estamos produciendo una neumonía por aspiración que es bastante común. A veces dicen se ha broncoaspirado, entonces ya sabemos que ese paciente accidentalmente ingresó algo a la vía respiratoria, ¿no? Los politraumatismos también es otro diagnóstico diferencial. Las cirugías mayores que han sido recientes pero que han sido cirugías limpias, que no han tenido datos de alguna infección. En cuanto a lo que es el shock distributivo, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el shock anafiláctico. El shock anafiláctico, que es prácticamente es la presencia de una reacción alérgica que se ha exacerbado y que hay un compromiso hemodinámico bastante
como lo que es el angioedema y los sabones. Los sabones, que es el angioedema, prácticamente es toda la inflamación a nivel de la glotis, que eso nos va a causar dificultad respiratoria, y los sabones prácticamente son esas ronchas que nos salen en el cuerpo, son esas ronchas grandes sobrelevantadas que parecen como un mapa geográfico, ¿verdad? Esos son los sabones, lo que vulgarmente la gente conoce como su famoso urticaria, que lo llaman, pero semiológicamente se lo conocen como sabones. Otro diagnóstico diferencial del shock distributivo viene a ser lo que es el shock medular, ¿no? Cuando hay traumatismos, una paraplegia reciente o que ha afectado algo a nivel medular. La insuficiencia suprarrenal aguda es otro diagnóstico diferencial de lo que es el shock distributivo, y acá el paciente ya nos va a mostrar algunos datos, sobre todo de la piel bronceada, va a haber una hipercalemia, y si nosotros vamos a hacer la parte de la gasometría, pues estos pacientes van a presentar una alcalosis metabólica. Y por último, el diagnóstico hay que hacerlo también con una insuficiencia hepática aguda o una insuficiencia hepática crónica, pero reagudizada, ¿no? Y esto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Que va a haber ictericia, ascitis y lo que son las famosas encefalopatías hepáticas. Otras cosas que vamos a tener es lo que es la hipovolemia, como el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el obstructivo. El hipovolémico, pues prácticamente hay pérdidas internas y externas de los líquidos o por un trauma, ya que nos va a producir hemorragia. ¿Cuáles son los signos de la hipovolemia? Generalmente va a haber una presión venosa yugular baja, van a haber signos de hipoperfusión cutánea, donde las extremidades acá van a estar frías, sudorosas y sobre todo cianóticas, ¿ya? En el shock cardiogénico, ¿cuáles son las principales patologías que nos van a llevar a un shock cardiogénico? Es el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva aguda, de aquellos pacientes que han sufrido, que se han sometido a una cirugía cardiovascular y hacen un reemplazo de válvula o a una operación donde le han extraído lo que es la endocarditis, se hace por una acumulación de las bacterias, entonces eso lo han extraído y puede ser que por eso el paciente ha hecho un dato de shock. Obviamente también en estos pacientes vamos a ver que el llenado va a estar aumentado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? La presión venosa yugular va a estar aumentada, van a haber estertores crepitantes, se va a escuchar el tercer ruido a nivel del corazón, va a haber edema pulmonar, estos pacientes tienen cardiomegalia y obviamente va a haber una hipoperfusión cutánea. En cambio, en el shock obstructivo ya va a ver en qué vamos a pensar, en un tromboembolismo pulmonar, en un taponamiento cardíaco o en un neumotórax, o sea, hay algo que lo está obstruyendo a nuestro organismo. Todo esto, ¿cómo lo vamos a prevenir? Prácticamente con el lavado de manos. Es bien importante, antes y después de que ustedes toquen al paciente tienen que lavarse las manos. Segundo, tenemos que hacer la elevación de la cama, generalmente a unos 30-45 grados, para evitar las posibles broncoaspiraciones que nuestro paciente pueda llegar a tener. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a colocar una vía central, vamos a colocar lo que son las ondas Foley, de tener el extremo cuidado de ser bien minuciosos y recontra exigentes en la parte de lo que es la sepsia y la antisepsia. ¿No? Ustedes saben que una vía venosa central, una sonda Foley, son dos cuerpos extraños que van a entrar a nuestro organismo y pues lastimosamente tenemos que cuidar. Obviamente tenemos que ver, lastimosamente acá en nuestro medio no contamos con los catéteres, algunos catéteres ya vienen impregnados de antibióticos que ya empiezan a lanzar una vez que se los coloca, por ejemplo, para lo que son las comunicaciones interauriculares, cuando se usan las famosas cestitas, que eso va a llegar a tapar la comunicación interauricular, generalmente eso lanza anticoagulantes para que no se coagule ese rato y obviamente también lanzan antibióticos de forma profiláctica. Lastimosamente no sucede lo mismo con la vía venosa central o cuando se va a colocar una sonda Foley, lastimosamente no lo tenemos en nuestro medio.
obviamente requerimos de un diagnóstico precoz, una reanimación hídrica intensiva. Necesitamos un tratamiento precoz que esté dirigida a la causa. Tenemos que proteger la parte pulmonar. Tenemos que usar antibióticos y la administración, sobre todo en esto del shock séptico, ¿no? Si se dan cuenta, todo lo podemos prevenir con todo esto. Yéndonos a la parte del tratamiento, ya un poco más yéndonos a cada parte, que es lo que vamos a necesitar. En la parte respiratoria, estos pacientes, independientemente cuál sea el tipo de shock, estos pacientes van a requerir inicialmente oxígeno, ¿no? Y obviamente tenemos que proteger la parte pulmonar, la ventilación pulmonar. Y esto, al proteger la parte de ventilación, al administrar el oxígeno, lo que nosotros estamos haciendo es reducir al mínimo lo que es la lesión pulmonar mediante el empleo del volumen corriente bajo, ¿no? Entonces nosotros al administrar oxígeno estamos evitando que se lesione más la parte pulmonar. Si nosotros vamos a ver que estos pacientes le hemos puesto puntas nasales, no mejora la saturación, le cambiamos a una máscara con reservorio, tampoco está mejorando, entonces lastimosamente tenemos que recurrir a la intubación. Todo paciente que está despierto, obviamente no se va a dejar llevar por la máquina, va a pelear, porque el mismo cuerpo está aumentando lo que es la frecuencia respiratoria y ese cuerpo, ese pulmón, esa vía respiratoria va a estar luchando, o sea que en vano lo vamos a conectar a la máquina si ese paciente va a estar consciente. Necesitamos sedar, ¿no? Ese paciente tiene que estar dormido momentáneamente o inducirle, si ustedes quieren, al coma, cosa de que ese paciente, al sedar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que los músculos respiratorios paralicen y prácticamente que la máquina lo lleve, ¿no? Entonces la máquina va a empezar a expandir esos pulmones y van a ver que se va a dejar llevar. Entonces esos pacientes tienen que estar con una buena sedación. Obviamente tenemos que evitar en lo máximo lo que son los relajantes neuromusculares, ya que esto nos puede causar una disfunción neuromuscular prolongada, ¿no? Y después que estos pacientes nos va a costar destetar o desprenderles de lo que es la ventilación. En la parte de lo que es la terapia circulatoria, el principal objetivo prácticamente es aumentar el transporte de oxígeno. Todo esto lo vamos a hacer. Este oxígeno, como ustedes saben, hay una hipoxia. Entonces, aumentando nosotros la parte circulatoria, vamos a hacer que el oxígeno pueda llegar a otros tejidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Lastimosamente tenemos que aumentar la presión. ¿Y cómo lo vamos a aumentar la presión? Pues prácticamente vamos a emplear lo que son la parte de soluciones. Sobre todo el que se prefiere es la solución Ringer lactato, porque este Ringer lactato va a disminuir lo que es la lesión renal aguda y esto nos va a evitar la necesidad de tener que usar una terapia renal sustitutiva. Ahora obviamente no solamente está lo que es el Ringer lactato, podemos utilizar algunos expansores plasmáticos tipo gelofuscin, tipo Amacel, que eso también momentáneamente nos va a ayudar a subir la presión. Pese a los líquidos, hemos pasado solución Ringer lactato, hemos pasado gelofuscin y otros líquidos más, y el paciente no responde, no está mejorando, lastimosamente tenemos que utilizar vasopresores. El vasopresor más utilizado en nuestro medio y a nivel mundial es lo que es la noradrenalina, ¿no? Y esto lo vamos a añadir, la noradrenalina, cuando la presión arterial media sea menos de 65 milímetros de mercurio. Y obviamente la noradrenalina ya no es un medicamento que se va a usar en salas generales, ya es un medicamento donde se va a usar en la parte de terapia intensiva o de terapia intensiva, dependiendo a dónde va a ir el paciente. Hemos dicho que estos pacientes a veces vienen por una pérdida de sangre, entonces nosotros tenemos que transfundir concentrados de glóbulos rojos.
o ver la administración de lo que es la eritropoyetina. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a transfundir? Sobre todo en aquellos pacientes que el hematocrito va a estar por debajo del 30%. O sea, tenemos que abogar prácticamente. Un concentrado de glóbulos rojos, ¿cuántos puntos de hemoglobina nos suben? ¿Alguien sabe? 5. Está cerca, es entre 1 a 1.5. ¿Ya? Entre 1 a 1.5 de hemoglobina. Entonces, si tenemos una hemoglobina de 9, ¿cuántos paquetes globulares tendríamos que pasar? Si sabemos que nos aumenta entre 1 a 1.5. 3. Se utiliza Por eso agarra el mono. Para empezar, tienen que ver cuánto es el valor normal de la hemoglobina. Tenemos también que evaluar si es hombre o mujer, sí, que varía, no saber cuántos puntos. Ya vamos a suponer que es mujer. Entonces, tendría que tener un ideal, digamos, a partir de 12. Ya. Si tiene 9, 3. y deduzindo que é hasta 1.5, 2 paquetes, creo que sería suficiente. 2 paquetes. Exacto. ¿Por qué? Porque vamos a pasar ahí casi 3 puntos de 3 gramos de hemoglobina. Entonces, si vamos a pasar 2 concentrados, entonces en teoría, al día siguiente, cuando nosotros hagamos el control, se supone que esa hemoglobina tendría que estar entre 11 a 12, ¿no? Obviamente, si ustedes piden después de la transfusión, no va a haber mucho cambio. Entonces, generalmente se pide 3 horas o 6 horas después de la transfusión. Mejor si hoy día le hemos transfundido y el paciente está hemodinámicamente estable, o sea, con buenos signos vitales, entonces podemos esperar al día siguiente para valorar cómo está esa hemoglobina. ¿Ya? Generalmente, esta transfusión de glóbulos rojos se tiene que pasar durante las primeras 6 horas. ¿No? Ustedes saben que la sangre tiene que sufrir todo un proceso antes de transfundirnos, ¿verdad? Tiene que someterse a pruebas de hepatitis B, hepatitis C, lo que es la prueba del VIH y por último del Chagas, ¿no? Entonces todo esto, una vez que la sangre de nuestro donante, que va a ser totalmente negativo, sabemos que de nuestro donante no nos van a colocar la sangre de otra persona, ¿no? Entonces esta sangre tiene que sufrir un proceso de compatibilidad. Entonces tienen que ver si son compatibles mi sangre con la sangre de la persona que ha donado. Entonces tenemos las primeras 6 horas para nosotros transfundir ya un paquete o 2 paquetes. Y después obviamente vamos a ir reduciendo, ¿no? Ver que una vez que nuestra hemoglobina si estaba en 6 y ha subido, entonces tenemos que ir viendo la parte de que este paciente con hemoglobina de 7, de 6 o de 8 no lo podemos dejar ir. Lastimosamente tenemos que optar por ingresarlo al hospital. En la parte de los antibióticos, el primer día el paciente ingresado, el día 0, tenemos que cultivarlo por todo lado, ¿no? Obviamente sabemos que nuestro antibiograma va a salir en 48-72 horas, pero no lo podemos tener ese paciente 48-72 horas sin antibiótico. Entonces tenemos que iniciar de forma urgente un antibiótico de amplio espectro, sospechando en el foco inicial. Y obviamente tenemos que considerar, para elegir el antibiótico tenemos que ver los factores del huésped, tenemos que ver el estado inmunitario y tenemos que ver si hay el antecedente de alergia. Obviamente nuestro tratamiento empírico se va a basar prácticamente en si estamos ante la posibilidad de qué tipo de microorganismo. Será un gram positivo, gram negativo, de acuerdo al órgano que va a estar afectado. Y obviamente estos pacientes no va a ser como una simple faringitis que va a estar un antibiótico 7 días. Estos pacientes van a requerir de 10 a 14 días de antibiótico. Obviamente después de las 48-72 horas pues vamos a ver la parte de rotar antibiótico o continuar con el mismo. Ahora aquí les digo
digo la parte de los corticoides, ¿por qué es tan controvertido? Algunos dicen que solamente se debería usar cuando estamos utilizando vasopresores como la noradrenalina. Estos apoyan a que sí se debería usar. Si ustedes leen el artículo sobreviviendo a la sepsis, nos dice que sí deberíamos usar la hidrocortisona sobre todo. Excelente antiinflamatorio, porque sabemos que en la sepsis hemos visto hay un proceso inflamatorio. Los corticoides son excelentes antiinflamatorios, entonces ¿por qué no usar? ¿No? Y aquí viene lo contrario, lo que dicen, ¿por qué no tenemos que usar? Porque dicen que nos va a disminuir lo que son las secuelas neurológicas. Estos corticoides, si bien nos van a ayudar a la parte de disminuir la parte inflamatoria, si ustedes ven con un paciente neurológico cuando han rotado neurocirugía, la mayoría les gusta usar lo que es la dexametasona. Uno porque tiene un efecto antiedema y otro que es un excelente antiinflamatorio. Entonces, nos va a disminuir lo que es sobre todo en los procesos de meningitis bacteriana. Ahora, ¿cuál es el riesgo de usar los corticoides? Sobre todo, que nos van a venir sobre infecciones. Sabemos que el usar corticoides nos va a inmunodeprimir. Entonces, al inmunodeprimirnos, vamos a causar que otros agentes causen una sobreinfección que no queremos. Nos puede causar unas neuromiopatías. Lo más importante cuando usemos corticoides, sí o sí tenemos que controlar la glicemia porque los corticoides tienden a ser hiperglicemias, nos van a causar un estado de inmunosupresión y obviamente a los cirujanos les va a alterar en la parte de la cicatrización de las heridas. Esa es la razón por la cual nos dicen que no debemos dar corticoides. ¿Qué otros tratamientos tenemos que hacer? Sabemos que estos pacientes están en un estado séptico, no se van a poder mover, están intubados y demás. Estos pacientes no se van a mover por lo menos en 72 o tal vez más días. Entonces tenemos que hacer la profilaxis de la trombosis venosa profunda, ya sea con el vendaje elástico o usando lo que es heparinas de bajo peso molecular. Estas heparinas de bajo peso molecular las podemos usar siempre y cuando el paciente no haya venido con una hemorragia activa o que tenga alguna coagulopatía. Tenemos que usar lo que son las profilaxis de las úlceras gástricas porque sabemos que la mayoría de nosotros por estrés tenemos úlceras gástricas o las famosas gastritis. Entonces tenemos que utilizar lo que son los antagonistas de los receptores H2 como lo que es la ranitidina y los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, pantoprazol y demás. No caso de las vendajes que se utiliza, ¿es solo en el momento cirúrgico o en un postoperatorio también se utiliza? La profilaxis de la trombosis. Sí, que se usa esas vendajes que se aprietan las piernas. Eso lo puedes usar en todos los pacientes. Un postoperatorio. Exacto. Pero la heparina generalmente lo utilizan sobre todo más los traumatólogos en la parte de las cirugías de la cadera, porque sabemos que esos pacientes no se van a poder sentar o mover por lo menos unos 72 horas o más. Entonces estos pacientes después de la cirugía, 6 a 8 horas después se inicia lo que es la heparina de bajo peso molecular. Pero después el vendaje lo puedes usar en todo tipo de pacientes, eso no te va a contraindicar en nada. Eso te va a ayudar a que la circulación circule mejor. El pronóstico de la sepsis generalmente es malo, ¿no? ¿En quiénes van a ser malos? En los pacientes de edad avanzada, en aquellos pacientes que tienen algunas patologías subyacentes como la diabetes, hipertensión, pacientes cardíacos, renales, hepatópatas, que tengan la puntuación de Apache elevada, que tengan la concentración de lactato arterial elevado y que pues haya una falta de respuesta a vasopresores. Podemos usar dosis máximas de lo que es la noradrenalina y ese paciente no lo necesita. Entonces esos son prácticamente los pronósticos desfavorables. Si se dan cuenta, todo esto son los criterios de Apache para una sepsis, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos que ver lo que es la temperatura, pero sobre todo la rectal, la presión arterial media, la
cardíaca, respiratoria, la oxigenación. Hasta ahí es prácticamente los datos de sepsis que hemos visto, ¿no? Esto ya lo vamos a ver, el pH arterial con la gasometría, el sodio y potasio, que lo vamos a ver en la parte laboratorial, la creatinina y la hematocrito, los leucocitos. De acuerdo al valor que les va a salir, tiene un puntaje. Por ejemplo, si tu temperatura rectal está mayor a 40.9, vamos a suponer 41, entonces va a tener un puntaje de 4. Tiene una presión arterial media de 140, puntaje de 3. La frecuencia cardíaca vamos a suponer que es de 120, 2. Los 4 más 3 más 2, ¿cuánto es? 9, ¿verdad? Vemos que la frecuencia respiratoria va a estar acá en 30, entonces ya serían 10 puntos. Vemos que todo esto ustedes van a ir sumando de acuerdo a los laboratorios que les salgan. Se suman los puntos y pues prácticamente también tenemos que ver la edad, ¿no? Entonces se hace la sumatoria de todos estos puntos y tenemos que ver cuánto es. Y de ahí pues nos va a salir si ese paciente es con Apache alto, con Apache medio o con Apache bajo. Y esto prácticamente es un factor. La tabla de Apache es un factor pronóstico. ¿Podría regresar, por favor? Aparte de la edad del paciente, se suman puntos, edad, si tiene enfermedad crónica. Sí, eso también suma. O sea, todo esto, más esto, lo ponen acá y acá les sale el puntaje. Ahora, ustedes me dirán, ¿y todo esto se hace en emergencia? No. ¿Por qué? Porque no tenemos laboratorios. Entonces, si nosotros queremos hacer un Apache inmediatamente, no lo vamos a poder hacer. Tal vez lo vamos a poder hacer después de 1 hora o 2 horas, hasta que nos salga la base laboratorial. Mas tienen que hacer. Después. Generalmente el Apache lo utilizan en terapia intensiva, porque en terapia vas a hacer todo. Y es todos los días que pides laboratorios de terapia intensiva. Pero ¿qué es lo que nosotros sí vamos a poder hacer en la parte de emergencias? Es el quiz-off. Es sumamente fácil. Solamente tenemos que ver el estado de conciencia, cuando el plasma está menos de 13 puntos, la presión arterial sistólica que va a estar menos de 100 y la frecuencia respiratoria más de 22. ¿Tienen esos 3 criterios? El paciente estamos en un proceso obstático. Y obviamente esto es mucho más sencillo, que lo podemos emplear en emergencia, que lo que es el Apache. Y esto es aquí más que todo, si tenemos infección y hay la presencia de 2 de estos, es positivo para sepsis. Entonces, este quiz les va a servir de mucho, sobre todo si es que ustedes van a decidir trabajar en emergencia, les va a servir de mucho.